Y en los próximos meses comenzará a implementarse el brazalete electrónico para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. El sistema de control a distancia va a servir para localizar a los condenados y no permitir que se acerquen a sus familias. Bueno, conversemos más sobre esto. Y nos acompaña acá, en el estudio, el presidente de la Fundación Ciudad Justa y candidato al Senado por Santiago Poniente, Alberto Undurraga, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Bien. Buenos días, Paola. Buenos días, Germán. A ver, de hecho contestaron desde el gobierno. Sí, Cristóbal Lira contestó y dijo que no, que esto ya está listo y que se va a implementar. Me alegro de la respuesta, algo tardía en todo caso, porque veníamos solicitando desde hace tiempo y exigiendo finalmente al gobierno que se implementara la ley de brazalete electrónico. ¿Cómo opera primero? Que fue aprobada. Es una ley que, en función de la determinación que tome el Ministerio de Justicia, se va a aplicar a condenados y también lo que solicitamos nosotros a personas que tengan la prohibición de acercarse a una posible víctima porque un juez lo determina. Se pone el brazalete electrónico, tiene un GPS que alerta no solo a las policías, sino que también con un sistema de alarma a la casa de la posible víctima. Entonces, Alberto, espéreme, vamos a poner el ejemplo concreto para que nos sea fácil de entender. Y siempre Germán y yo nos ponemos de conejillos de Indias. Entonces, somos matrimonio y hay un caso de violencia, no es para reírse, pero para que sea bien concreto. ¿Germán ha sido condenado en el ejemplo o ha sido una medida de precaución? Yo hice una denuncia y mientras está en desarrollo el juicio, una medida para protegerme a mí es que él no se acerque ni a mí ni a la familia a 100 metros o lo que sea. Imputado en el fondo. Exactamente. Ok, a mí me dan un brazalete. No. A mí. No, a él le dan un Germán, brazalete. A Germán. Pero el brazalete tiene que ver con que no se acerque a mí. Entonces también es importante saber dónde estoy yo en el GPS para saber en términos relativos dónde está él. Exactamente, Entonces, exactamente. ¿Cómo funciona el mecanismo en varios países del mundo? Esto está implementado en varios países del mundo, funciona relativamente bien. Lo que genera es una alarma respecto a un sector que es el sector de mayor permanencia de la posible víctima. En este caso mi casa y el canal, por ejemplo. Exactamente. Funciona con una alarma tanto para las policías como para la posible víctima. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estamos exigiendo? Por dos razones. La primera, que el 48% de las víctimas había hecho antes denuncia de violencia intrafamiliar. 48% de las víctimas, por lo tanto podrían haberse evitado algunos de estos casos. Incluso muertes. Exactamente. Estamos hablando de víctimas de femicidio. Y además, esto ha tenido un aumento respecto al año pasado. Hay un aumento en la tendencia y por lo tanto hay que tomar todas las medidas. Esto es uno de los casos, veníamos exigiéndolo con distintas personalidades: Laura Albornoz, Analía Uriarte, ex ministra de la presidenta Bachelet, la alcaldesa de... ¿Y por qué se ha demorado tanto todo esto? Mira, nos han dicho que es la puesta en marcha en el gobierno. Nos reunimos junto al subsecretario. Fue mucho más rápido y esto es más... Bueno, nos reunimos junto al con el subsecretario de Justicia, le solicitamos que pusiera celeridad a esta materia. Esto ya fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Estábamos también con la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, que nos decía cuál era su experiencia en el territorio. También me tocó a mí como alcalde de Maipú, y la verdad que esto es urgente, porque los casos que conocemos son los casos de femicidio, pero hay muchos otros casos que no terminan en resultado de muerte, que se conocen menos, y es bueno decirle a toda la gente: la violencia intrafamiliar es un delito y hay que denunciarlo, y muchas veces la víctima no está en las capacidades psicológicas porque está algo capturada psicológicamente. Bueno, el entorno familiar, los vecinos, y no solo las mujeres, sino que también los hombres, tenemos que hacernos cargo de denunciar la violencia intrafamiliar, que en el extremo puede resultar con femicidio, como hemos visto en estos 27 casos. Alberto, dos preguntas. Primero, una muy cortita. Me imagino que en caso de que la agresora sea una mujer, porque hay casos de violencia sobre los hombres y sabemos que incluso esa cifra que se ha mantenido oculta por razones culturales ha ido como sincerándose de a poco. Me imagino que también la portadora podría ser una mujer en caso de ser ella la agresora. Por supuesto, esto es una ley general y no solo para los casos de femicidio, también para otros delitos. Lo que pasa es que a nosotros nos parece urgente en los casos de femicidio aplicarlo en las medidas precautorias, cuando hay una prohibición de acercarse y que eso es vulnerado. El 48% de los femicidios de este año habían hecho una denuncia de violencia intrafamiliar. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo se implementa esto. Estábamos en el ejemplo, el agresor, en este caso Germán, tiene puesta la pulsera, se está acercando a mi casa, ¿no es verdad?, o a mi lugar de trabajo, y suena, o sea, la pulsera le da un aviso a la policía. Sí.
¿Qué hacen los carabineros? Sabemos que el número de carabineros en nuestras calles a veces se encuentra algo superado. Hay lugares donde faltan policías, dicen los propios vecinos. Entonces yo me pregunto qué capacidad de respuesta van a tener que tener, porque en realidad la cantidad de violencia intrafamiliar lamentablemente en nuestro país es muy alta, lo que implicaría que va a haber muchos brazaletes circulando y por lo tanto imagino del porcentaje de personas que va a usar este brazalete, algún porcentaje será infractor, ¿no? En términos de ir a la zona en que no puede ir y entonces suena la alarma. ¿Qué hace la policía con ese sonido, con esa alarma? Bueno, decir que no solo suena en el caso de la policía, ¿no? Sino que también en el caso de la víctima. Y cuando una posible víctima es avisada que pasó el cerco y el cerco está a determinados metros, a determinadas cuadras, hay tiempo, exactamente, hay tiempo para avisar a los vecinos, hay tiempo para protegerse. Pero esto tiene un efecto anterior. Si el agresor sabe que eso va a pasar, muchos lo van a pensar dos veces y no van a cruzar la línea. Esto no funciona 100% en la experiencia comparada en los distintos países, tanto en Latinoamérica, México, Colombia, como en Europa, Francia, Inglaterra, también en Estados Unidos. No funciona al 100%, porque lo único que funciona al 100% es que la persona esté en la cárcel. Pero la verdad que ayuda notablemente y una parte importante de estos femicidios se podrían haber evitado. Y desde el punto de vista penal, así como transgredir una sentencia, quien se arranca de la cárcel está constituyendo un delito en sí mismo. Un nuevo delito. Me pregunto yo si es que aquel que pretenda o intente o logre sacarse la pulsera, ¿está cayendo también, se está configurando un tipo penal nuevo ahí? Exactamente, hay un nuevo delito desde el momento que no le está haciendo caso a una instrucción de un juez. Ese es el punto de fondo en uno de los temas. ¿Pero sería un tipo de desacato o habría algo más como en el caso de la fuga? Podemos verlo podemos pedirle a algunos especialistas que nos digan claramente hay un delito. Pero no será adicional. justamente esos temas quizás que están entrampando, porque en un momento cuando habló de la implementación de la puesta en marcha, le saqué el filo del Transantiago que fue un experimento sumamente importante, con una serie de cosas complejas de por medio, se logró implementar y se logró sacar adelante. Pero el brazalete, que se ve algo como mucho más sencillo, que viene hace años discutiéndose, todavía sigue ahí en el cajón, en el baúl de los recuerdos y no logra ser implementado. ¿Por qué? Porque no existen las capacidades policiales para estudiarlo adelante, porque simplemente la normativa que acompaña esto todavía no está y por lo tanto el que se tenga brazalete no se puede acompañar el tema, por ejemplo, de lo que estábamos hablando recién. ¿Falta trabajar por ahí o no? Mire, yo creo que esa respuesta la tiene que contestar el subsecretario de Justicia, la ministra de Justicia. ¿Por qué se han demorado tanto? Si esto ya fue aprobado por unanimidad, fue aprobado después de una larga discusión en el Congreso también, o sea, no fue algo de un día para otro que les llega un nuevo requerimiento. Lo que queremos es que se le ponga celeridad, no nos centremos tanto en lo que han sido los últimos meses, por qué se ha demorado el gobierno en aquello, que se le ponga celeridad, con ello podemos, la verdad, que evitar futuro femicidio y hacer un llamado a la población completa que denuncie los casos de violencia intrafamiliar. Esto hay que denunciarlo y esto no solo es tarea de mujeres, sino que también cuando los hombres estemos juzgados por los derechos de las mujeres, la verdad que también va a cambiar y van a haber menos casos de violencia intrafamiliar. Alberto, y por último, para cerrar, y a riesgo de exponerme a que me critiquen por ponerme del lado del enemigo, pero lo cierto es que en nuestros ordenamientos jurídicos, aquellos infractores de ley o directamente las personas que son delincuentes, ¿no?, que cometen delitos o criminales que cometen crímenes, bueno, no los marcamos con un tatuaje en la frente en algún sentido. Y andar con una pulsera, por ejemplo, en el caso de una denuncia, puede prestarse también para abusos. Hay que siempre ver el otro lado. Yo podría, no sé, pues en ocasiones hay denuncias de maltrato que tienen por objeto un ajuste de cuentas, una venganza por el no pago de una pensión alimenticia. Y por supuesto que no estoy desmereciendo la cantidad enorme de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Estoy hablando simplemente de lo humano, ¿no? De que a veces no se trata. Y entonces podría darse el caso que yo pido una medida, todavía no ha actuado la justicia en términos de una sentencia, pero pide una medida de protección y va y a Germán lo pone en una pulsera. Bueno, andar con una pulsera obviamente no es un adorno, no es un accesorio que uno quisiera andar luciendo en la calle. Eso podría implicarle a Germán o a quien quiera que lo use discriminación laboral, incluso discriminación como a secas, y podría afectar incluso a personas estando bajo el principio de inocencia. Entonces, ¿cómo opera eso en ese caso? No sé si físicamente quizás la pulsera es chiquitita y se puede esconder, no me la imagino. Hay distintas tecnologías, incluso algunas podrían no verse, pero aquí el tema de fondo, Paola, es que es un tribunal de justicia el que determina las medidas precautorias. No es la víctima, no es quien acusa, tampoco es la fiscalía ni carabineros, sino que es el tribunal que determina que el conjunto de condiciones dan cuenta para proteger a una posible víctima, proteger
a una persona y la manera de protegerlo es una medida precautoria. Eso sucede actualmente. Se dictan medidas precautorias. La gente no puede acercarse, pero no hay ninguna forma de controlarla. Con los brazaletes se controla de dos formas. Uno, si es que cumple o no cumple, pero segundo, con un sistema de alarma para prevenir tanto a las policías como a la víctima. Exigimos entonces que se utilice el brazalete electrónico y de esta forma podamos evitar futuros femicidios en el país. Bueno, muchas gracias. Ya habrá valido la pena. Muchas gracias, Alberto Undurraga, por venir a contarnos de esto.